Bien, entonces este digamos que es el segundo video de gradientes, donde lo que vamos a trabajar ahora o lo que voy a mostrar son los gradientes geométricos. Gradientes geométricos. Donde los gradientes geométricos, como ya lo hemos expresado, como ya lo hemos mencionado, es que mientras que el aritmético tiene un incremento que es constante, ¿listo? El gradiente geométrico tiene es un incremento porcentual. Incremento porcentual. Bien, donde él se va incrementando eh, periodo a periodo en el porcentaje que se indique, el cual hace que precisamente la cantidad que él se incremente en términos absolutos no sea constante, sí, porque pero sí porcentualmente se va mirando. Entonces, habíamos planteado cómo la situación era algo así y digamos que podemos ir después resolviendo ese problema, donde teníamos aquí un cero, el periodo cero, entonces digamos que nos inventábamos una anualidad de 1000 y después la íbamos incrementando en un porcentaje que para efectos del ejercicio dijimos que íbamos a decir que se incrementaba en un 10%. Se incrementaba en un 10%. Y que este incremento, si lo calcularan, o si ustedes lo escribieran, este incremento, ¿cómo nos quedaría? Arrancando, por ejemplo, con una anualidad de 1000, ¿sí? Este, digamos, nos vendría siendo 1100, este 1210, este 1331, el siguiente 1464, 64 con 10, y el último 1610 con 51, que es las mismas cifras que usábamos en el video pasado, y donde aquí decíamos que el principio de la anualidad base sigue siendo la misma, esta es la base, y decíamos que el gradiente el gradiente geométrico se representa por una G minúscula, y me queda diciendo que es 10% con una anualidad base de 1000, igual que se maneja, digamos, esa parte en los otros. Pero que además nos habíamos puesto a decir, mire, es que yo, por ejemplo, tengo este como anualidad. Si yo miro, este sería A por 1 más G a la 1. Este era A por 1 más G a la 2. Bien. Y así sucesivamente que podamos llegar hasta el último, siendo el último A por 1 más G a la 6. Entonces, si pintamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, a las 5, perdón, 5, disculpas, y que hemos concluido como esto, la fórmula general era para calcular, no para calcular el valor del presente en gradiente, sino para calcular cualquier flujo, era a la g n-1. Muy bien, pero bueno. Entonces, resulta que yo quiero calcular el valor presente de esto. Muy bien. Entonces, se puede recurrir al mismo esquema que hemos utilizado hasta ahora. Entonces, inicialmente, para que ustedes hagan el ejercicio, yo llego y digo, no, mire, si yo lo quisiera traer flujo por flujo, pues me quedaría que presente igual a 1000, 1000, presente dado un futuro. ¿A qué porcentaje? Vamos a traerlo a la tasa del 2%, como siempre. 2% presente dado un futuro al 2% durante un periodo más 1100 presente dado un futuro al 2% durante 2 periodos más 1210 presente dado un futuro al 2% durante 3 periodos más 1331 presente dado un futuro al 2% durante 4 periodos más 1464,10 presente dado un futuro al 2% durante 5 periodos más
2,51 presente dado en futuro al 2% durante 6 periodos. Ahora, claro, yo ya lo tengo resuelto, pero usted como siempre digo, si quiere para aquí el video y entonces puede hacer sus cálculos en Excel. A mí este primero me da 980,39 más 1057,29 más 1140,21 más 1229,64 más 1326,08 más 1430,09. Con lo cual, al hacer yo la suma de todas estas cifras, yo voy a tener que este presente es la suma de esto y me va a dar 7,163,69. Bien, entonces digamos que ustedes han ido, pues, si lo quieren hacer, obviamente, han ido parando el video para ir probando las cifras, etcétera, ¿sí? Pero esto es lo que les tiene que dar a ustedes en el términos de los cálculos que ustedes hacen. Bien. O pueden usar las fórmulas, ¿no? Hay quien preferiblemente dice que no va a utilizar en absoluto a ver que quede bien escrito acá, que no va a utilizar en absoluto el Excel porque no le gusta y entonces pues decide que lo quiere hacer a mano, pues perfecto. No hay problema con eso tampoco. ¿Ya? Recuerden siempre, sueno repetitivo e insistente, pero lo importante para mí en todo este trabajo es que quede la ecuación y el flujo. Muy bien. Entonces, dicho esto, dicho esto, eh, al igual que hicimos con el gradiente geométrico, pues existe una formulación para el gradiente, con el gradiente aritmético existe una formulación para el gradiente geométrico. Dicha formulación se expresa de esta manera y ustedes la van a encontrar así en muchas partes. Que el presente en cero para gradientes geométricos, y entonces dice, existen dos posibles situaciones. Una posible situación en la cual resulta que el interés es diferente del gradiente. Y otra situación donde el interés puede ser igual al gradiente. Es decir, usted puede tener un gradiente, por decir algo, del 3%, o sea, un incremento del 3%, pero eso no quiere decir que el interés no pueda ser también del 3%. Entonces, ahí hay dos formulaciones y luego vemos por qué. O sea, lo miramos exactamente por qué lo desarrolla. Entonces, esta primera, cuando se calcula esta primera situación, tenemos que la formulación de esta es A de la base, A, ¿sí? La primera anualidad, por 1 menos, ojo, 1 más G, 1 más G sobre 1 más I elevado a la N, y este resultado queda entre el corchete sobre I menos G, sobre I menos G. Bien, resultado queda el corchete sobre I menos G. Entonces, eh, en mi experiencia, mucho cuidado, siempre deben resolver primero, por ejemplo, aquí el cociente, 1 más G, y lo dividen por 1 más I, y después lo elevan a la N, no, no, no. Es decir, lo pueden hacer por álgebra, lo pueden hacer por separado, pero recomiendo yo hacer primero el cociente, elevar a la I, y después 1 menos eso, y lo que da dividirlo por 1 menos G. Lo digo porque se da muchas veces que invierten el proceso, lo enredan y tal. Ahora, cuando son iguales, ¿qué ocurre cuando es igual? Pues el denominador, si usted mira, si las dos fueran iguales, I y G, este denominador daría cero. Si ese denominador da cero, se indetermina. Por tanto, cuando I igual a G, entonces la fórmula que se utiliza dentro de ese desarrollo es igual a A por N sobre 1 más I.
n, el número de periodos, sobre 1 más i. ¿De dónde salen estos procesos de conclusión? Bueno, este es un desarrollo similar al como hicimos la primera vez con las anualidades, eh, o mencioné, perdón, porque no he hecho ninguna demostración, pero que al final lo traen al presente. Aquí pasa exactamente lo mismo que hemos hablado siempre. Lo mejor es traerlo todo al presente para después convertirlo en anualidades o llevarlo al futuro. Es la manera más eh, económica para mí en términos. Ahora, ¿por qué siempre digo económico? Porque es que, bueno, en mi concepción, a veces tener demasiadas fórmulas es más el problema, los inconvenientes que trae que los beneficios. Pero bueno. Entonces, si yo aplico estas fórmulas, vamos a aplicar la fórmula. eh, ¿Yo qué tengo? ¿Cuál tengo que usar en este caso? Pues voy a utilizar esta de acá arriba. ¿Por qué? Porque I diferente de G. ¿Qué es lo que yo tengo? Que I es igual al 2%, que G es igual al 10%, bien, y que, bueno, ya sabemos que la anualidad es 1000 y que N es igual a 6. Entonces, ¿esto cómo se expresa? Esto se expresa que presente es igual a la anualidad por. Aquí sí no hay que hacer separación como hacíamos en la otra, de que se separaba anualidad y gradiente, sino que lo pone todo directamente. Mire, presente dado un gradiente a un interés I con un gradiente G durante n periodos. Entonces, presente es igual a 1000 presente dado un gradiente al 2% durante 6 periodos, perdón, presente a un interés I del 2% al 10% del gradiente durante 6 periodos. Muy bien. Entonces, ahora, aplicando la fórmula. Aplicando la fórmula que tendríamos, que P es igual a 1000 que multiplica ¿a quién? A 1 menos 1 más punto 1 sobre 1 más punto 02 y esto elevado a la 6 y ese resultado interno dividido punto 02 menos punto 1. Bien, entonces, si yo calculo esto me va a dar ¿qué cosa? P igual a 1000 que multiplica 1 menos este cociente elevado a la 6, a mí me dio 1, a mí me dio 1, disculpe, a mí me da 1,573,0954 y esto dividido menos punto 08, con lo cual esto me da que P es igual a 1000 multiplicado por 7,163,69337 y que bueno, dicha multiplicación me da exactamente, esa multiplicación me da 7163,6937, que esta cifra es exactamente la misma, esta cifra, si ustedes la comparan, va a ser exactamente la misma de la que ustedes tienen acá arriba, ¿ya? 7163,69, 7163,69. Entonces, ahí ven ustedes cómo es la aplicación eh, de la utilización de ese gradiente. Ahora, podemos hacer otro ejemplo con un gradiente negativo, con gradiente negativo, es decir, que va disminuyendo.
Entonces, si yo hago esto con gradiente negativo, ¿yo qué voy a encontrar? Yo voy a encontrar una situación así. Eh, por ejemplo, vamos a decir que el gradiente es menos 10%, o sea, menos 10%, que va disminuyendo en un 10%. Por tanto, es lo mismo que si fuese multiplicando por 0,9, porque recuerde que ahí yo haría que anualidad por 1 más g a la n menos 1. Pero entonces, como g es negativo, es lo mismo que decir 1 menos g a la n menos 1, lo cual me da a igual a 1 menos 0,1, que me da 0,9 a la n menos 1. Muy bien. Entonces, este me dice 1000, este sería 900. Este sería 810. Este sería 729. Este sería 656,10. Y este sería 590,49. ¿Sí? Esas serían las cifras que me da, reduciendo en un 10%, donde vamos a seguir trabajando con una tasa del 2%. Y bueno, ya sabemos que n igual a 6, porque esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si quieren, pueden traerlo nuevamente todos los flujos al presente, pero vamos a aplicar la fórmula directamente. Entonces, ya sabemos que la fórmula, ¿cuál es? En este caso, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? Utilizamos la fórmula, donde I diferente de G. La fórmula donde I diferente de G. Entonces, ¿qué tengo? Que presente en cero es igual a ¿qué? A la anualidad. ¿La anualidad cuánto es? Recuerde, siempre va a ser la primera. Eso no cambia. Sigue siendo lo mismo para todo el análisis de gradientes. Entonces, igual a 1000 por 1 menos, y ojito aquí, porque sería 1 más G, pero G es negativo, entonces me quedaría 1 menos 0,1. Es más, si quiere puede hacer una representación en la cual usted llegue y dice 1 más menos 0,1, lo cual, pues eso es lo mismo que menos 0,1. 0,02 elevado a la n, todo sobre 0,02 menos 0,1. Muy bien. Entonces, en este caso, menos, ojo, menos, aquí estoy cometiendo un error. Este sería menos 0,1. También va negativo arriba y abajo. Entonces, si ustedes calculan esto, pues me va a dar que P sub 0 es igual a 1000 por 1 menos 0,4719, 0,4719, 0,44 dividido 0,2 menos me da más, me da 0,12. Lo cual, calculando, esto me va a dar 1000 por 4, punto 40, perdón, por 4,400 por 4,479,67, para que tengamos un gran total de P igual a 4,400,79. Este sería el valor que les debería dar. Lo pueden hacer, como les digo, pueden hacer el ejercicio trayendo cada flujo al presente, como hicimos antes, y aplicar la fórmula y comparar, y van a ver cómo
el resultado va a ser exactamente el mismo, y aquí aplicamos a un gradiente negativo. Ahora, finalmente, dentro de los ejemplos de gradientes geométricos, podemos aplicar cuando I igual a G, ¿sí? Cuando I es igual a G. Entonces, es muy simple. Yo tengo, por ejemplo, los siguientes flujos. Resulta que tengo un I del 2% con un G del 2%, N igual a 6 y una anualidad base de 1000. Si ustedes calcularan esos flujos, esto me daría algo así. Este primer flujo me va a dar 1000, como ya lo teníamos. El siguiente me va a dar 1020. El siguiente me va a dar 1040,4. El siguiente me va a dar 1061,8, con 208, perdón. El siguiente me va a dar 1082,43 y el siguiente me va a dar 1104,08. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué pasa? El principio que tenemos aquí es que I, que es 0.02, G, que es 0.02 o 2%. En su defecto, pues esto equivale a 2%. Entonces, si aplico la fórmula anterior, ya vimos cómo el denominador quedaría en cero. Es decir, si aquí yo pongo en esta fórmula, aquí hubiera puesto 0.02. Si yo aquí hubiera puesto 0.02 menos 0.02, me da cero, se indetermina. Y por tanto, hay que aplicar la otra fórmula, que es la fórmula sencilla. Entonces, cuando se aplica la otra fórmula, P0 igual a ¿qué? A anualidad por N sobre 1 más I. La expresión de la ecuación financiera, de pronto aquí olvidé expresar la ecuación financiera, yo que molesto tanto con el tema. Aquí la ecuación financiera hubiera sido ¿cuál? Ojo, aquí la ecuación financiera en este negativo, la ecuación financiera hubiera sido esta: presente igual a ¿qué? A 1000 por presente dado un gradiente al 2% con un gradiente negativo del 10%, con un gradiente negativo del 10% durante 6 periodos. Muy bien. Ahora, la de acá abajo, entonces ahí la ven ustedes. La de acá abajo, yo habría expresado esto así. Yo expresaría esto así: presente igual a 1000, presente dado un gradiente al 2% con un gradiente del 2% durante 6 periodos. 6 periodos. Entonces, para el cálculo, nada, es directo. P igual a ¿qué? A 1000 por 6 sobre 1 más 0.02, que me da 1,02. Y este P me va a dar exactamente 5800, o sea, este da 1000 por 5,88235, lo cual me da que P es igual a 5882,35. Y entonces, así finalmente hemos hecho cálculos
para mostrar las tres situaciones de los gradientes que recuerden. Tengo que es un incremento geométrico, el gradiente es un incremento geométrico, el cual, el gradiente es un incremento porcentual, disculpen, el cual va haciendo que se incremente geométricamente, ¿bien? No en una cantidad constante, sino en una tasa constante. Y por tanto, con base en ello, uno calcula. Y el otro detalle es, y sigue las mismas reglas de los gradientes aritméticos y por tanto de las anualidades. El presente está en la primero, en el futuro en el último, etcétera. Pero que ojo con el detalle de esto, ¿ya? No se van a enredar con esto, no se van a olvidar de este detalle. Primero, que este es cuando I, tienen que evaluar inicialmente si I es igual al gradiente, si el interés es igual al gradiente, o si el interés es diferente del gradiente. O sea, con esta formulación que les doy acá, formulación que la encuentran también en el libro guía. Entonces, recuerden eso. Está esto, el cual si es diferente o si es igual. Entonces, si es igual esta, si es diferente esta. Entonces, hasta aquí sería este video de gradientes geométricos.